Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí en Canal 8, tu nueva visión de Cable Sur. Damos gracias a Dios, ya estamos de vuelta para poder ocupar este espacio donde esperamos que todo el pueblo de Dios de diferentes lugares del estado de Puebla nos sintonizan, también de la Ciudad de México, de Acapulco Guerrero, de Tabasco, de Veracruz, y es posible también nos escuchan. Pues hermanos, Dios les bendiga, gusto en saludarles por este medio, espero estén bien. Ahora más que nunca necesitamos mucho de Dios y creer en las promesas que encontramos en la Santa Escritura. Saludamos por este medio a nuestro hermano Agustín Guerrero. Gracias hermano Agustín Guerrero por sus bendiciones que derrama sobre este Canal 8. Dios le bendiga ricamente y esperamos que todo el público que nos escucha pueda consumir el rico pan de vida. Esperamos en Dios que las panaderías sean prosperadas, sean bendecidas. Saludos a su esposa y esperamos verles muy pronto. También saludamos al ingeniero Breiner. Ingeniero, Dios le bendiga donde se encuentre, su amada esposa Janet. Deseamos que Dios les bendiga. A la juventud que trabaja en este Canal 8, deseamos bendiciones para ellos y todos mis familiares que también en Puebla nos sintonizan. Mamá, Dios te bendiga, gusto saludarte por este medio. Y todos mis hermanos en Cristo Jesús, de Tlaxcalancingo, de Acatepe, Puebla, y de otras iglesias como la región Valsequillo, la región Puebla, Tlaxcala, aún de la iglesia Éfeso, deseamos que Dios les bendiga. A nuestra hermana Aurora Valerdi, a sus hijas, a sus hijos, deseamos que Dios les bendiga a todos. Pues vamos al tema que hemos elaborado para el día de hoy. Esperamos que todos estén atentos a la palabra. Pueden buscar en su Santa Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 20, versículo 29. Le repito, Proverbios capítulo 20, versículo 29. Espero que también la iglesia Betel, que también nos sintoniza, Dios les bendiga. Los hermanos de Maranata, de Paraíso, Tabasco también, deseamos que Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues hermanos, vamos a dar lectura a Proverbios 20, 29. Dice así la palabra de Dios: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Volvemos a leerlo. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Queremos presentar un tema en este día para que todos mis hermanos de la tercera edad no se sientan derrotados, no se sientan mal porque han llegado a cierta edad. Y después de esa edad, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a ver qué nos enseña la Biblia. El tema que vamos a presentarles es el siguiente: las promesas de Dios para el anciano. Es el tema que hoy vamos a escuchar. Ustedes van a escuchar, van a abrir su Biblia cuando les indique en algún pasaje bíblico, porque vamos a descubrir qué promesas hay para el anciano. Oramos a Dios pidiéndole a Dios de su cobertura, pidiéndole a Dios que esta palabra que van a escuchar quede grabada en el corazón de cada uno de ustedes. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muchas gracias por permitirnos nuevamente estar en Canal 8 de Cable Sur. Gracias porque la juventud está pendiente de las actividades. Bendice al ingeniero Breiner, a su esposa, a nuestro hermano Agustín Guerrero, a su esposa también y a todos. Bendice a mi esposa que quedó en casa. Señor, y todos mis hermanos de Betel y su campo y de otras partes de la República Mexicana.
Llegará la palabra a ellos y espero que la palabra sea de mucha edificación. Que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros para guiarnos y enseñarnos esta palabra, y que en este lugar, oh Dios de televisión, esté tu presencia. Esperamos de tu respaldo, y Dios, que la palabra quede sembrada en el corazón de todos los presentes. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos y amigos que están en sintonía, las promesas de Dios para el anciano. ¿Qué promesas encontramos en la Santa Biblia para los ancianos? Realmente nos sorprende la Biblia en cuanto a la vejez. Es vejez, ancianidad y último periodo de vida. ¿Por qué el último periodo de vida? Bueno, la palabra de Dios nos narra con respecto a la edad. En el Salmo capítulo 90 encontramos en la oración de aquel siervo llamado Moisés las palabras siguientes que dicen así en este hermoso capítulo 90. Dice la Escritura: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La palabra de Dios nos presenta en este pasaje bíblico: enséñanos a contar nuestros días. Cuando llegamos a una edad juvenil, todo parece alegría, todo parece felicidad, pero los años van avanzando, la edad va avanzando. Cuando llegamos ya a la edad de 70 años, ya empezamos con problemas físicos, problemas en las rodillas, problemas en la cadera, problemas en la columna, problemas del audio, problemas de la vista, y hay muchos problemas que vienen durante la vejez. Pero hay jóvenes que también a su edad ya padecen de una enfermedad, y los jóvenes van creciendo acompañados de ese problema físico y se van acostumbrando. Hay niños pequeños que ya usan lentes, hay niños pequeños que ya usan audífonos. El cuerpo humano hoy está siendo realmente bombardeado por muchas enfermedades, por muchos malestares, por muchas dolencias. No hay una persona física que esté completamente sana. El que no padece de una parte, padece de otra. Pero toda la humanidad hoy está enferma. Lamentablemente, la diabetes ha llegado a la niñez, ha llegado a la juventud, ha llegado a los adultos. Hay muchas personas de temprana edad que están sufriendo de la presión alta, presión baja. ¿Por qué tantos problemas hoy estamos enfrentando los seres humanos? Puede ser por la alimentación, puede ser por la contaminación. En el agua hoy encontramos que ya no es agua pura, ahora está contaminada. Y todo lo que consumimos diariamente, pensamos que todo está sano. Compramos una fruta y pensamos que esa fruta está sana completamente. ¡Qué sorpresa hemos encontrado al partir una manzana! Por fuera se ve tan bonita, se ve hermosa, pero ya por dentro hay una parte que se ha podrido, hay una parte que ya no sirve y tenemos que quitarla. Así nuestro cuerpo humano, nosotros por fuera nos vemos presentables, nos presentamos bien, pero dentro de nuestro cuerpo ya nuestro corazón ya no funciona. Tenemos problemas de la presión alta o baja.
Los riñones que están dentro de nuestro cuerpo también vienen padeciendo por el exceso de azúcar, por el exceso de las grasas, por el exceso de mucha comida condimentada. Hoy estamos sufriendo todos los ricos, los pobres, nadie se está escapando de un problema físico. Hay muchas personas que tienen que tomar pastillas de por vida y son pastillas caras, medicamento caro, pero de por vida hay que tomar cierto medicamento. Antes eso no se veía. Hoy estamos viviendo los días más complicados de nuestra existencia. La vejez es ancianidad, el último periodo de la vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la vejez? Vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 16. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, el capítulo 16. Vamos a dar lectura al versículo 31. Dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico para que podamos saber qué dice la palabra de Dios con respecto a la vejez. Proverbios capítulo 16, el versículo 31. Dice el texto: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Cómo le llama el sabio Salomón a la vejez? Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. La palabra de Dios nos motiva a todos los que ya somos de la tercera edad, nos motiva a no ponernos pensativos o tristes, porque ya tenemos 70 años, tenemos 72, 74, 75 o vamos a los 80. Nuestra vida depende de Dios, nuestra existencia depende de aquel que nosotros no podemos ver, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Escritura dice en este pasaje precioso: corona de honra es la vejez. Qué interesante es saber que en la vejez somos coronados, tenemos virtud que se halla en el camino de la justicia. Realmente, usted que está pasando por este periodo de vejez, no debe de ponerse triste. Ay, me quedan pocos días de existencia, me quedan minutos de existencia. Todo lo contrario, tenemos que darle gracias a Dios porque llegamos a esta edad, la edad que hemos logrado tener el día de hoy. Cada uno de ustedes ahora tiene que darle gracias a Dios porque ya vivió toda una vida, ya formó un hogar, formó un matrimonio y en ese hogar existe la paz, existe la tranquilidad y todos los miembros de la familia creemos en las promesas de Dios. Entonces vale la pena decirle a Dios muchas gracias porque a pesar de mis años me has bendecido, me has guardado, me has colmado de bendiciones. Creo en las promesas de Dios, creo en la palabra y la Biblia nos habla de tantos personajes en la Biblia. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Matusalén. El capítulo 5 de Génesis, cuando usted tenga tiempo y tenga la oportunidad, lea con frecuencia el capítulo 5 de Génesis. Ahí va a encontrar que todos los seres humanos llegaron a cierta edad, dice la Biblia. Quiero darle lectura a una cita bíblica que encontramos acá en Génesis, en el capítulo 5. Tenemos en este pasaje bíblico aquel hombre que la Biblia menciona que fue colocado en el huerto del Edén. Dice Génesis 5, el versículo 5 de Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dios le concedió a Adán llegar a 930 años y murió. La Biblia nos habla de la persona que duró más años. Fue Matusalén.
Dice la Biblia en Génesis 5:27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos años encontramos en la Biblia que registra de estas grandes personalidades? De Adán, 930 años y murió. Matusalén, dice la palabra de Dios, 969 años y murió. ¡Qué bendición! ¿Qué edad ellos disfrutaron? Usted lea con cuidado el capítulo 5 de Génesis y se dará cuenta que llegó a cierta edad y murió, y murió, y murió. El único que no murió fue Enoc. Dice el versículo 21, 22, 23, 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc? Dice la Biblia en el versículo 23, 365 años. 365 años. Gracias a Dios por la vida que Dios le concedió a este personaje tan importante en las Sagradas Escrituras. Ahora, con el paso de los años, se adquiere sabiduría. Dice un pensamiento que el que no oye, ¿cómo dice aquel pensamiento? Que el que no oye consejo no llega a viejo. Es un pensamiento, es un adagio, pero es cierto, el que no oye consejo no llega a viejo. Hoy la juventud, ¿cuántas veces han ignorado a un anciano? ¿Cuántas veces el anciano desea ayudar al joven, a la señorita que está por caminos equivocados? El anciano quiere ayudar a aquella persona extraviada, aquella persona que no tiene cimentación, no tiene madurez, no es sabio, pero el anciano ve el peligro que va a enfrentar a aquel muchacho tarde o temprano. ¿Por qué no dejarnos guiar, aconsejar por un anciano? ¿Por qué no ponerle atención a aquella persona que ya vivió muchos años? Porque aquellos señores no quieren que podamos ser una juventud fracasada. Aquella persona adulta, aquella persona llena de años, dice, mira, quiero ayudarte, quiero darte un consejo para que no sufras en tu juventud, para que no al rato digas, nadie me lo dijo, nadie me ayudó, nadie me orientó. Vayamos a otra cita bíblica. Encontramos en el libro de Job, en su capítulo 12, vamos a la Biblia. El libro de Job, el capítulo 12, vamos a dar lectura al siguiente versículo, versículo 12. Dice el texto, Job, capítulo 12, versículo 12. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Escuche bien, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Qué interesante. El sabio Salomón, escribiendo que en los ancianos está la ciencia, y qué interesante es pensar, y dice el texto sagrado, y en la larga edad la inteligencia, hablando acerca de los ancianos. Joven, señorita, niño, niña, que hoy estás pendiente de este programa que le hemos titulado Las promesas de Dios. Espero que la niñez que hoy está pendiente de este programa, cuando tengan la oportunidad, acérquense a su abuelito o a su abuelita, si todavía Dios se los permite. O si papá ya es un hombre ya maduro, un hombre de 60 años, 70 años, ¿por qué no acercarnos a este señor, a este padre, a esta madre y decirle, papá, mamá, ya viviste tu vida, yo quiero saber acerca de esta situación que voy a enfrentar tarde o temprano? Porque ¿cuántas veces
el anciano de la casa o la anciana desea reunirnos en una ocasión especial. Creo que hoy los papás que ya llegamos a la tercera edad, nos debe de preocupar el bienestar de nuestra familia. Debe de preocuparnos cómo se están conduciendo nuestros hijos, qué amistades tienen. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo creo que hoy nos interesa saber qué amistades tienen nuestros hijos, con quiénes están saliendo, con quiénes se comunican continuamente a través de un WhatsApp, a través de una videollamada. Hoy necesitamos orientar a nuestros hijos, porque para ellos todo lo que brilla es oro, no pensando que hay cosas falsas, hay amistades falsas. No todas las amistades son genuinas, no todas las amistades son verdaderas. Hay amistades que solamente aparentan tener cierta relación, pero en lo profundo no es nada bueno. Hay muchas cosas falsas. Por eso, jóvenes y personas adultas, cuando platiquemos con un anciano, tratemos de aprender, tratemos de dejar que nuestro corazón acepte el consejo, la palabra que un anciano nos va a dar, que alguien se preocupa por nosotros para que nos vaya bien. No queremos decirle a la juventud que ellos todo lo saben. Ciertamente hasta cierta edad saben algunas cosas, pero hay otras cosas más delicadas que no han logrado entender. Por eso, jóvenes hoy necesitan acercarse a su padre como anciano o su madre como anciana y decirle: yo necesito un buen consejo. La Biblia, en el pasaje que hemos leído de este hombre de Dios llamado Job, dice: en los ancianos está la ciencia. Qué interesante. En los ancianos está la ciencia. No vivas sin acercarte a un anciano. Comunícate con alguien de la iglesia. Comunícate con alguien que pastorea la iglesia. Gracias a Dios por los pastores de edad avanzada que viven todavía. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Muchos pastores que conocimos en vida ya no están, pero nos dieron buen consejo. ¿Cómo recordamos los consejos de nuestro hermano Benjamín Hernández Flores? Nos acordamos de sus consejos ahora. Ya no lo tenemos presente, ya no está con nosotros. Cuando había en mi persona alguna inquietud de saber de algún asunto muy delicado, hacíamos viajes para hablar con nuestro hermano Benjamín Hernández en vida, allá a Córdoba, a Puebla, donde estaba el siervo de Dios. Muchas veces acudimos para preguntarle: hermano, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve esta necesidad? Y ya el hermano nos decía, nos guiaba cómo resolver ese problema. Otro de los ancianos que recordamos y que también partió con el Señor, el hermano Joaquín Robles de Coaxacualco, Veracruz. También en mi tiempo había interrogantes, había preguntas y acudíamos a Coaxacualcos, Veracruz, para preguntarle acerca de asuntos de doctrina, para aconsejar a matrimonios, y el hermano nos atendía y nos daba la respuesta. Hermanos, ¿cuántos pastores de los que tuvimos en nuestra época ya no están? Algunos les da celos cuando mencionamos a los pastores que pues ya no están con nosotros. Hay muchos que son envidiosos, son egoístas, y ellos piensan que sus enseñanzas, sus consejos quedaron atrás. Yo quiero decirles con todo temor que esos consejos son valiosos ahora. Ya no están con nosotros, pero yo podría mencionar infinidad de consejos que ellos nos dieron. Ahora que ya no los tenemos presentes, cuando estamos en nuestro cuarto estudiando, preparando el tema, nos acordamos de sus consejos, de sus dichos, de sus palabras, pero pues hermanos, todo quedó sembrado en nuestro corazón. También recordamos mucho al hermano Pedro Cuautle, un pastor que también nos daba muchos consejos
Este pastor era un pastor muy sensato, sabio, y sabía aconsejar porque Dios le dio la sabiduría para poder sembrar buena enseñanza en nosotros. Por ejemplo, mencionando a Pedro Caule, que ya no está con nosotros, él me enseñó a depender de Dios. Él me enseñó a que yo confiara en Dios, en el ministerio, y estudiamos, nos preparamos para servir a Dios en el Instituto Bíblico Éfeso, allí en la ciudad de Puebla. Recuerdo que cuando salió la primera generación, los pastores, los maestros que tuvimos en esa época, fueron valiosos sus consejos. Hoy, cuando estoy hablando de este tema acerca de los ancianos, me acuerdo del hermano Domingo Arroyo, un hombre de Dios también, que nos enseñaba la homilética, hermenéutica, ellos que nos daban en la escuela bíblica. En lo personal, yo lo recuerdo. Tenemos algunos apuntes de ellos que nos dieron. Y hermanos, recordar lo que ellos nos enseñaron. Por eso el escritor en este pasaje bíblico dice: en los ancianos está la ciencia. En los ancianos está la ciencia. Qué interesante. Y en la larga edad, la inteligencia. Ahora nosotros estamos recordando sus anécdotas, estamos recordando sus consejos, y en la larga edad, la inteligencia. No podemos olvidarnos de los ancianos. Los recordamos con temor, los recordamos porque en vida nos amaron, los amamos en vida. Ya no están con nosotros. Bien dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico que encontramos en el libro del Apocalipsis. Dice la Escritura: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Lo que estamos haciendo hoy, recordando lo que ellos sembraron en nosotros. Ahora tratamos de que todos los creyentes que escuchan la palabra puedan ellos hoy ser inteligentes. Pueblo de Dios que está en sintonía, hombres y mujeres de diferentes lugares. Necesitamos cada uno de nosotros escuchar a un anciano, escuchar a una persona que sabe mucho y que realmente su consejo de ellos nos ayudarán para salir adelante. Quiero leer otra cita bíblica antes de ir a un corte comercial. Dice la Biblia acá en el capítulo 12 de Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablarás, ellos te servirían o te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Dice el versículo 9, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyendo algo, que así les hablarás el menor, desde los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué problema tan serio encontró aquel hombre acerca de la rebelión? Roboam dejó el consejo de los ancianos y fracasó.
Quiero llevarles a un tema también. Vamos a una pausa y luego regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos con nuestro tema, la vejez tiene su propia belleza. ¿Qué sucede cuando llegamos a la tercera edad? Bueno, gracias a Dios por los años que hemos logrado tener. A mí no me da pena mencionar mi edad. Gracias a Dios que en el mes de octubre cumplí 70 años de edad. Gracias a Dios porque Dios me concede la vida y estamos tratando de predicar ahora por televisión en este canal 8 de Cable Sur. Doy gracias a Dios al hermano Agustín Guerrero que él me invitó para estar acá trayendo la palabra, formar parte de una barra de pastores. Gracias a Dios por el hermano Agustín Guerrero. Pues hermanos, continuando con este tema tan interesante sobre el paso de los años se va adquiriendo sabiduría. Roboam dejó el consejo de los ancianos y dice la Biblia, y fracasó. Si usted va al primer libro de Reyes, capítulo 12, se va a dar cuenta que este señor Roboam tenía grandes pensamientos, deseaba que todo funcionara bien, pero lamentablemente ignoró a los ancianos de su época y la Biblia dice que él fracasó. Jóvenes, hermanos, amigos de diferentes iglesias, si dentro del santuario tenemos gente madura, gente de la tercera edad, algunos de ellos nos harán llegar un consejo muy interesante que nos ayudará para ser mejores en nuestro caminar. Roboam fracasó tristemente. No demos lugar al fracaso. Cada vez que tengamos un interrogante, tengamos por allá una pregunta, acerquémonos a una persona prudente, a una persona sabia, a una persona inteligente, para preguntarle qué debo hacer con este problema que tengo, qué consejo me va a dar para que yo pueda salir adelante. Que Dios nos ayude para consultar a los ancianos de la iglesia. En el libro de Job, en el capítulo 32, encontramos aquellas palabras que presentó aquel personaje llamado Eliud, versículo 6 y versículo 7 del capítulo 32 del libro de Job. Y respondió Eliud, hijo de Baraquel Busita, y dijo: soy yo joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eliud habla de la sabiduría del anciano. ¿Qué vamos a aprender de un anciano que es de Dios? Gracias a Dios porque los ancianos de una iglesia tienen la madurez, tienen la gracia, tienen la sabiduría para poder aconsejar. Jóvenes que hoy están sufriendo por falta de un consejo de un anciano, acerquémonos al anciano de la iglesia, me refiero al pastor de la iglesia. Vamos a preguntarle cómo resolver esta necesidad, cómo enfrentar este problema, qué debo hacer para salir adelante. La sabiduría, la inteligencia se dará a conocer y saldremos adelante. Por eso dice el escritor: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido aclarar mi opinión. Bueno, entonces yo quiero salir adelante. ¿Cómo voy a salir adelante si no consulto a un anciano? ¿Le has preguntado a Dios cómo salir adelante en cuanto a tus problemas? ¿Has hablado con Jesucristo, el Hijo de Dios?
Le has dicho, Señor, oriéntame, guíame. ¿Qué debo hacer para tener derecho a la vida eterna? Acuérdate que la Biblia registra de un caso de un muchacho rico que a él le interesaba la vida eterna. Corriendo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántas veces te has acercado a Jesucristo y le has preguntado, Señor, ¿qué debo hacer ahora con este problema que tengo? Señor, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo tratar de ganar, Señor, la batalla? Si le pides al Señor de tu gracia, la Biblia nos da en este pasaje bíblico un consejo, que espero que este consejo que vas a escuchar te ayude para salir adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera, en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada sobre el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso hoy es importante que emprendas hoy un buen camino. Dice el versículo 11, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué se va a marchitar el rico en todas sus empresas? Por falta de sabiduría. Es necesario acercarnos siempre a un anciano por las experiencias, porque él ya vivió una vida. Él sabe que puede continuar después de que le comentemos nuestra necesidad, le presentemos nuestro problema. Si Eliud se acercó para pedir sabiduría a un anciano, hoy también jóvenes, somos universitarios, somos jóvenes preparados, tenemos buena preparación, pero no por tener esa preparación ya podemos decir, yo lo puedo hacer. Yo puedo depender de mi persona, puedo depender de mis talentos, de mi capacidad. No necesito el consejo de un anciano. Nunca menospreciemos el consejo de una persona de la tercera edad. Nunca menospreciemos aquella hermanita, aquel hermanito, aquel pastor que nos desea ayudar, orientar, cómo lograr ser bendecidos. Si no te dejas, vas a fracasar. Si no escuchas al anciano, te puedes lamentar y al rato será demasiado tarde. El Salmo capítulo 37 dice la Escritura en este versículo que vamos a leer, 25. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Le vuelvo a leer, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La experiencia de este hombre de Dios llamado David. Él llegó a ser anciano, llegó a su vejez, pero nunca fue desamparado, nunca en su descendencia estuvo mendigando pan. Dios fue fiel a su palabra. Por eso el salmista David, cuando escribió el Salmo 23, un salmo que todo pueblo de Dios conoce, un salmo que debe de ser leído continuamente, un salmo que tiene que grabarse, porque habla acerca de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a
esa palabra, esa promesa, hermanos de la tercera edad. Ahora que estamos viviendo ya los últimos días de nuestra existencia, creamos en el Salmo 23. Vamos a abrazar por la fe lo que David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos de la tercera edad, abracemos el Salmo 23. Creamos lo que dijo el escritor llamado David. Si quedó registrado ese salmo, es para que nosotros continuamente le podamos dar lectura. Grabarlo es importante, tenerlo acá. Por eso hay otro salmo precioso que nos anima en la vejez. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová te va a bendecir en tu entrada y en tu salida. Jehová es el principal en tu vida. Por eso hoy las promesas de Dios para el anciano, dice Isaías 46, versículo 4. Vamos a leer una promesa para los ancianos, los que hemos llegado a la vejez. Dice Isaías 46, versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué promesa tan grande tenemos de parte de Dios. Hasta la vejez, hasta las canas, dice Dios, yo te soportaré y te guardaré. Hermanos ancianos, hermanos de la tercera edad, no se desanimen. Ya estamos cerca de nuestra meta. Ya estamos cerca de terminar nuestra carrera. Que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Por eso hoy, hermanos de la tercera edad, que se han alejado por dolencias físicas, por problemas que han surgido dentro de su persona, dentro de su familia, ¿por qué no levantarnos con la ayuda de Dios? ¿Por qué no renovar nuestros votos con Dios? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, cuento con tu presencia. Cuento con tu respaldo, Señor. No me dejes, Señor, a pesar de mi edad. Señor, dame nuevas fuerzas. Dice tu palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a acercarnos a Dios teniendo la seguridad de que en los 70, los 80 años, Dios estará con nosotros. Y si logramos llegar a los 80, que son los más robustos, que son los años que serán difíciles para caminar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se va desgastando, ya no es la misma energía, ya nuestro cuerpo se ha cansado por llegar a esa edad. Pero ¿por qué no abrazar aquellas promesas que encontramos en la Biblia? Mire, quiero leerle en uno de los salmos estas palabras que encontramos para que todos tengamos la seguridad de que si nosotros, los de la tercera edad, tenemos de parte de cada creyente el anhelo de confiar en Dios. Dice el Salmo 125, versículo 1 en adelante, dice la Escritura: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la inquietud
sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hermanos, antes de concluir el mensaje el día de hoy, hay promesa de Dios para el anciano. Hasta la vejez Dios ha prometido estar todos los días con nosotros. No desmayemos, creamos en la palabra del Señor, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La Biblia registra que Abraham, vamos al libro de Génesis, antes de terminar este programa, dice Génesis capítulo 25, vamos a dar lectura al versículo 8. Dice la Escritura, Génesis capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Tenemos acá una cita bíblica acerca de Abraham. Él vivió, gracias a Dios, logró vivir 165 años y murió. La Biblia nos habla que toda persona que llegue a cierta edad va a morir tarde o temprano. Por eso hoy preparémonos, hermanos de la tercera edad, para lograr llegar a los años que Dios nos quiera permitir llegar. Abraham 175 años y murió. Vamos a otra cita bíblica y queremos concluir con este tema acerca de la vejez que tiene su propia belleza. Dice la Biblia en la cita bíblica que vamos a encontrar en Deuteronomio 34:7. Vamos a la Biblia, Deuteronomio 34, versículo 7. Dice la Escritura, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué interesante. Volvemos a leer la palabra de Dios, versículos 7 y 8, vamos a leer. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Qué debemos hacer hoy, iglesia? Hermanos que están en sintonía, la Biblia dice que ellos llegaron a cierta edad y murieron, ya ellos descansan, pero la Biblia registra lo que ellos realizaron en vida. Pues hermanos, esperamos en Dios que este tema sobre la vejez tiene su propia belleza. Hermana, hermano, no se sienta mal si algún día algún joven le llega a rechazar. Usted, como una persona de edad, trata de orientar, trata de ayudar al muchacho, a la muchacha, pero esperamos no le rechace. El texto que utilizamos hoy de Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Así que, hermanos de la tercera edad, pues Dios les bendiga ricamente y esperamos que cada uno de ustedes siga firme en el camino de Dios. Bien, pues vamos a saludar a todos nuestros hermanos que hoy nos escucharon. Dios te bendiga, Amparo. Gracias por tus saludos y esperamos que Dios te guarde y Dios te bendiga. La hermana María Elena López, hermana, Dios le bendiga, Dios le guarde.
a pesar del problema que está pasando, Dios le dé fuerzas para seguir adelante. Dios le bendiga a la hermana María Elena López. Gracias a Dios, dice, Dios le bendiga a Pastor Gerardo y también a su esposa Marta y a todos los que ayudan en la transmisión de Canal 8. Dios le bendiga, hermana. Hermana Nieves Linares dice, buenos días hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Gracias, hermana Nieves Linares. Gracias, hermana Janet Osorio, dice, saludos, pastor, también a su esposa, que Dios les bendiga de parte mía. Bien, gracias, hermana Janet, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermana Vero Cuaucle dice, Dios le bendiga, hermano, grandemente. Dios le bendiga, hermana Vero, Dios le bendiga y Dios le guarde. Hermana Keren Apuc dice, gracias por compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a la hermana Keren Apuc, Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones para todos. Jenny Carrasco, Abraham Ojeda, Landy Bautista, Dalia Coyor, Yailin Méndez, Dios te bendiga. Vladimir Miranda, José León, Dios te bendiga. David Héctor Mena, José Valle, Sara, Mariana Canela, David Espinosa. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno que están pendientes de este subprograma. Deseamos que Dios les bendiga ricamente. Hermana María Esther León, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana Martita Peregrino, hermana, Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos los que hoy estuvieron pendientes de este programa Canal 8. Pues damos gracias a Dios y esperamos que toda la juventud que escuchó este pequeño mensaje les ayude para consultar ahora más que nunca a los ancianos que nos rodean, a los hermanos en la iglesia, al pastor de la iglesia. Jóvenes, si queremos llegar a viejos, escuchemos un consejo de ellos. Que la palabra de Dios quede grabada en todos ustedes. Nos vemos hasta el día viernes, Dios mediante. Damos gracias a Dios con esta oración y somos despedidos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, muchas gracias por habernos Iglesia Betel palabra. Que la palabra, Señor, ayude a todos los jóvenes para buscar un buen consejo a aquella persona que ya vivió, que es un anciano, una anciana en la iglesia. Señor, espero que la palabra les inquiete, les ayude para salir adelante. Ayuda a la juventud, guarda a la juventud, porque ahora ellos se han independizado de sus padres y quieren vivir su vida. No saben que más adelante puede haber un lamentable fracaso. Señor, permite que la juventud pueda consultar al anciano de la iglesia, a la anciana, y salir adelante. Gracias, Señor, por la palabra. Sabemos que estamos viviendo últimos tiempos peligrosos, difíciles. Necesitamos un buen consejo. Señor, danos de tu gracia para dar un buen consejo a la juventud que tanto te necesita, y a los hermanos adultos. Gracias por las familias católicas también que han escuchado tu palabra y que este mensaje pueda quedar grabado en sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, hasta el viernes, Dios mediante, vamos a tener otro tema, edificando familias. Dios les bendiga. Hasta pronto. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.